Es con una alegría verdaderamente inmensa que hoy regreso finalmente aquí. Es motivo de una alegría inmensa y de una satisfacción profunda cada vez que surge la valiosa oportunidad de poder establecer y fortalecer significativamente el vínculo de unión entre el mundo de lo que podemos ver y la esfera de lo que permanece invisible a nuestros ojos. Y más allá, entre los corazones. Seguramente muchos de todos vosotros ya habéis notado que dentro del marco de las diversas relaciones personales que tenéis, hay personas con las que convivís en vuestro círculo cercano a diario, hay otras personas con las que convivís solo de vez en cuando y también hay personas con las que preferiríais no tener que convivir y, sin embargo, siguen estando presentes en vuestras vidas, ¿no? Como mencioné al comienzo de todo, dije que nosotros estamos profundamente unidos por el corazón, y esta es una verdad absoluta e innegable. Todo el vasto universo está conectado por esa energía vibrante que habita en el centro energético esencial que todos vosotros conocéis como el cuarto chakra, el centro del amor. Este maravilloso encuentro de energías, este encuentro de frecuencias es muy placentero. Une lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Así que esto proporciona consuelo, proporciona seguridad y aporta una buena convivencia. Pero también existen otro tipo de conexiones diferentes. Existen conexiones con personas con las que no os gustaría estar conectados y sin embargo lo estáis. Esas personas pueden estar encarnadas o desencarnadas. Es posible que seáis plenamente conscientes, o tal vez no, de que todas esas conexiones están ocurriendo ahora mismo. Pero la verdad es que existen. Y esos vínculos interpersonales tan incómodos muchas veces suelen pasar totalmente desapercibidas, como si fueran situaciones normales. ¿Es así realmente? Pensemos en una relación profesional, por ejemplo, la que existe entre tú y tu propio jefe. Es difícil, pero es así, eso es normal. Tú y tu marido o tu esposa ya no os entendéis como antes, pero eso es normal. Llevamos tanto tiempo juntos. Incluso podríais llegar a decir algo como, no, es que entre hermanos siempre suelen surgir peleas y competencia, pero eso es algo normal. Y os acabáis refugiando y escondiendo detrás de esa palabra normal. Y cuando actuáis de esa manera, acabáis perdiendo por completo la conexión con la verdad. Y la verdad es que te encuentras profundamente vinculado a esa persona a través de las frecuencias más bajas. Frecuencias que provocan desequilibrios dentro de las relaciones. Podrías estar conectado con la frecuencia vibratoria, entonces siempre eres impaciente con esa persona y ella contigo. Puedes estar conectado a una persona a través de la rabia. Entonces todavía guardas rabia hacia ella y ella todavía guarda rabia hacia ti y así sucesivamente. Es fundamental comprender que existen diversos tipos de conexiones, lo cual es importante para que puedas entender cómo tratarlas. Cada una de las relaciones que mantienes en tu vida es distinta, porque no te comportas siempre como la misma persona. Puedes llegar a pensar que sí, pero la realidad es que no es así. Y tampoco aquella persona con la que tienes una relación, ella en realidad no es de la manera en que tú la ves. Ella es así contigo. Y aquello que estás observando ahora mismo no se corresponde exactamente con la verdad plena, porque puedes estar viendo cosas que efectivamente están existiendo ahí fuera, pero de una forma totalmente diferente. Entender a fondo todo este proceso te permite comenzar a sacar un provecho mucho mayor y más positivo de cada una de las experiencias que vives habitualmente. Porque es inevitable que mientras una persona esté en tu vida, mientras estés conectado con alguien, sea en frecuencias altas o bajas, esa persona va a permanecer en tu vida. ¿Y por qué no sacar un buen provecho de esa conexión?
que todavía existe. A ninguno de vosotros os enseñaron realmente a relacionaros con las demás personas. Solo os enseñaron a ser buenos profesores, médicos, dentistas, albañiles o abogados profesionales. Os enseñaron a hacer muchas cosas diferentes en la vida. Os enseñaron que si no tenéis una cantidad exacta y determinada de dinero, simplemente formáis parte de un núcleo muy específico de la sociedad actual. Desde siempre os han enseñado que si no tenéis hijos propios o si simplemente no queréis casaros nunca o incluso si no deseáis quedaros estancados donde estáis ahora mismo, entonces es que tenéis graves problemas personales o que sufrís de defectos de carácter muy profundos. Os enseñaron que sexualmente la vida es de una manera y que si queréis vivirla de otra, estáis equivocados. Así que os enseñan muchas cosas, pero no os enseñan cómo obtener el máximo beneficio posible de las situaciones que vivís. Y este es el rol fundamental y trascendental de vuestro camino. Consiste en saber vivir las vivencias que vais experimentando día a día de la mejor manera posible. Manera posible. Y no podéis experimentar y disfrutar en toda su plenitud y profundidad cada situación si continuáis manteniendo la creencia limitante de que las circunstancias de la vida son simplemente inamovibles, que eso es lo normal, que la responsabilidad no recae sobre vosotros mismos, sino que la culpa siempre pertenece a otra persona. ¿Qué sucede cuando te dispones a hablar con una persona? Y esa persona, por ejemplo, se trata de alguien a quien le gusta mucho hacer experimentos químicos en su tiempo libre. Entonces, le apasiona realizar mezclas, se comporta como un auténtico científico y le encanta mezclar diversos tipos de sustancias para ver qué es lo que ocurre. Si hablas con una persona así, te dirá que en realidad no tiene ni idea de lo que es un fracaso en su campo profesional. Puede que sepa lo que es un fracaso en su vida, pero en su campo, en el área en la que trabaja, solo sabe que determinadas cosas no se mezclan. Es plenamente consciente de que si mezcla esto con aquello, conseguirá finalmente esa otra sustancia. Y con esa otra sustancia hace esto o aquello. No tiene miedo de mezclar lo desconocido. No tiene miedo de mirar eso y decir, este es el resultado. ¿Me sirve o no me sirve? No se implica de una manera diciendo, lo hice mal. ¿Y ahora? Ay, Dios mío, ese no es el comportamiento emocional. Sin embargo, ese es el comportamiento emocional que vosotros tenéis en vuestra vida. A veces os metéis en determinadas situaciones que vosotros mismos habéis creado anteriormente. Y esas experiencias se manifiestan con cierta incomodidad. Y entonces empezáis a decir que eso no debería haber existido, que os habéis equivocado, que no deberíais haber prestado atención, o que no deberíais haber ido allí, o que esa persona no debería haber ido, o que esa persona no debería haber hablado, o que tú no deberías ser así, o que esa persona no debería ser así. Siempre, por supuesto, dentro de la dualidad. La gran mayoría de todos vosotros soléis actuar en las diversas situaciones y en las experiencias cotidianas de vuestro día a día de una forma que es completamente dual. Sin embargo, cuando os encontráis sumergidos dentro de esa misma dualidad, no conseguís distanciaros lo suficiente de la situación presente hasta el punto de poder verla con claridad, de poder ir mucho más allá de lo que simplemente estáis viendo en ese preciso instante. Cuanto más os enfocáis, os concentráis o ponéis vuestra atención en la idea de que eso no debería existir o que no deberíais haber hecho eso en el pasado, estáis completamente inconscientes de lo que realmente está ocurriendo en vuestro interior. No podéis tener una verdadera lucidez, una claridad auténtica dentro del razonamiento lógico mental, porque un razonamiento en sí mismo no es exactamente algo malo ni necesariamente negativo. Sin embargo, quedarse atrapado en ese razonamiento puede impedir ver más allá de lo evidente. Un razonamiento es muy útil, pero el razonamiento no puede procesar tus emociones.
Y eso es lo que haces constantemente. Haces que tu razonamiento debes procesar adecuadamente tus emociones. Sin embargo, esa emoción es algo que no puede ser explicada, ni cuantificada, ni racionalizada de ninguna manera. Lo que sientes en el interior de una experiencia pertenece al plano puramente emocional y subjetivo, y es precisamente ahí donde tienes que tratarlo. Es en ese lugar donde tienes que comprender emocionalmente, aprender a tomar la distancia necesaria, y entonces sí, tu razonamiento gozará de una mayor claridad y lucidez para evaluar tu sentimiento, sin dejarse arrastrar ni verse nublado por él. Entonces, cada vez que, por ejemplo, estás tranquila, haciendo tus cosas con calma, llega alguien y empieza a hablar otra vez del tema, sin previo aviso. Y de repente ves que la frecuencia va cambiando poco a poco. Notas que la situación empieza a calentarse de verdad. Y entonces te dices a ti mismo, no quiero discutir, pero sin darte cuenta ya estás levantando la voz, ya estás respondiendo exactamente al mismo nivel, ya te encuentras atrapado en medio de todo ese lío. Estás justo en el centro del huracán y ni siquiera sabes muy bien cómo empezó todo esto ni cuándo va a terminar finalmente. Todo eso sucedió en realidad porque permitiste simplemente que la mente racionalizara tus emociones. ¿Tú haces eso? Siempre. ¿Y sabes cuáles son los resultados? Ahora te estoy diciendo que lo hagas de otra manera. Observar las emociones, tomar distancia para ver qué es exactamente lo que quieres hacer. Dejar de escuchar tanto tu propia voz mental, pero también dejar de prestar atención a la voz mental de la otra persona, que a veces nos influye sin darnos cuenta, y así empezar a decidir por ti mismo lo que quieres. A veces lo que quieres es volver a tu paz. Entonces, si empiezas a discutir con esa persona, tus deseos y metas se verán cada vez más lejanos, porque perderás por completo tu estado de conciencia. Entrarás de lleno en ese recorrido energético que se ha creado entre vosotros y seguirás atrapado en un ciclo constante de peleas, discusiones y un estado de profundo nerviosismo y agitación. Y después, pensamientos repetitivos sobre todo lo que ha pasado. Así que esto es algo que puede haber empezado con una palabra de lo más sencilla y sin importancia y que luego te hizo pasar prácticamente el resto de toda tu jornada en ese estado mental y dentro de esa energía. Y cuando, en realidad, todo lo que querías era simplemente decir, bueno, de acuerdo, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que está pasando aquí exactamente, pero quiero mi paz. Y te levantas y te vas. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedes. Incluso puedes provocar aún más en la otra persona. ¿Irá también? ¿Cómo puedes mirarle a la cara y decirle simplemente, mira, no quiero discutir más, porque realmente no le veo ningún sentido a todo esto? Hay un amor muy grande entre nosotros, o hay un respeto muy grande entre nosotros. No hay motivo para esto. Cuanto más tú buscas tu propio amor y tratas de transmitir ese amor a otra persona, más fácil te resulta disolver ese camino frecuencial que se ha abierto. Pero si reaccionas de una manera brusca y repentina, con el resentimiento acumulado de otras discusiones pasadas o con la rabia intensa del momento, ese camino frecuencial permanece ahí abierto delante de ti y acabas sintiéndote totalmente perdido y atrapado dentro de él. Entonces, en ese preciso instante, el hecho de absorber toda la situación de una manera absoluta y por completo, sin separar las cosas en absoluto, provoca inevitablemente que termines por volverte alguien completamente inconsciente. Pero si realmente lo que quieres es mantener un estado de conciencia plena y constante dentro de tu propia vida, lo que debes hacer es aprender a observar detenidamente cada una de tus emociones, lograr distanciarte de forma objetiva de todas ellas, para así ser capaz de tomar la decisión que resulte ser la más clara, sabia y eficiente para tu propio bienestar personal. Porque mientras sigas tomando cada una de tus decisiones basándote simplemente en una reacción impulsiva, es decir, la persona dice algo que no te gusta, tú vas y replicas exactamente esa misma actitud,
Al repetir con frecuencia aquello que no te gusta, en realidad estás haciendo que tu propia frecuencia se alinee directamente con la de esa persona. Y cuando existe un alineamiento tan preciso, resulta muchísimo más complicado y difícil lograr desconectarse. Entonces, eso significa que una persona con la que prácticamente discutes todos los días, esa persona permanecerá en tu vida durante bastante tiempo. Y tú permanecerás en la vida de esa persona durante bastante tiempo, porque estáis conectados de una forma profunda. Así que eso es lo que quiero que comprendas. Que en el universo no es únicamente el corazón lo que te alinea con el universo circundante que existe, que late constantemente a tu alrededor. Existen también otras frecuencias, otras vibraciones, y para poder cambiar esa frecuencia, tienes que cambiar tú mismo, transformarte desde dentro. Para, y olvida esa historia que te enseñaron de que tu problema es la otra persona. Tu problema eres tú, porque el alineamiento no ocurre de fuera hacia adentro. El alineamiento ocurre de dentro hacia afuera. Es tu sentimiento el que se alinea con el sentimiento de la otra persona. Así que no te enseñaron la verdad. Te enseñaron que eras una víctima. Y toda víctima necesita un verdugo. Y todo verdugo golpea a la víctima. Entonces, si quieres ser la víctima de esta historia, si quieres ser la víctima diciendo que es tu hijo, que es tu marido, que es tu esposa, que es tu salario, que es el barrio donde vives, si quieres seguir siendo tu propia víctima, siempre vas a seguir teniendo un verdugo. Y tú, en consecuencia, siempre estarás recibiendo golpes de ese verdugo. Entonces, ¿quieres cambiar? Empieza a amar a las personas que te rodean, pero amar de verdad. Esa persona no está ahí para fastidiarte la vida, está ahí para mostrarte algo. En el momento en que logras comprender el mensaje que esa persona tiene para ti, o bien cambiará la dinámica que tiene contigo, o bien saldrá de tu vida, porque no es posible mantenerse igual. La persona puede que no salga de tu vida, puede quedarse ahí, pero ya no será lo mismo. Ya no querrá tratarte de esa manera. Tú tampoco querrás tratarla de ese modo, porque el alineamiento se ha roto. Es necesario ver la vida de esta manera, porque así es como existe. Pero tú aprendiste que era de otra forma. ¿Y existen dentro de tu conciencia? Son creencias arraigadas que refuerzan esa idea. Confirman que la vida funciona de esta manera, que las personas son malas, que la gente te hace maldades, que tú no tienes la culpa. Eres una buena persona. Pero la verdad es que todo existe a través del alineamiento. Te alineas con una persona. Puedes alinearte en el amor absoluto, pero también en el odio absoluto. Pero estar ahí, bien alineado y conectado, siempre, siempre, caminando juntos. ¿Es eso lo que quieres? Si hay una persona en tu vida, esa persona es importante. Esa persona provoca en ti una determinada respuesta que no te gusta. Es el momento de que salgas definitivamente de esa modalidad de victimismo y comienza a trabajar de forma consciente en ese sentimiento profundo que tienes ahí de insatisfacción y de victimismo que te invade. Y verás cómo poco a poco esa relación tuya empezará a transformarse por completo. Porque lo que sucede es que estás cambiando la frecuencia con la que en realidad te estás conectando con ella.